Jaque A2, un podcast de ajedrez para descubrir la dimensión cultural del milenario juego. Producido por Diario Sur, con Manuel Azuaga Herrera y Roberto López Fernández. ¡Pan! Programa número 21. Maestro Azuaga, ¿qué tal? ¿Cómo está? 21, pensando en el dorsal 21. Yo estaba pensando en el baloncesto. ¿Se acuerda que jugábamos al 21? Claro, sí, era bueno en eso, ¿eh? Sí, usted era bueno jugando al baloncesto. Era. Fui, pero ya no. Pero yo que he sido un jugador de baloncesto, un base escolta, no malo, ¿eh? Tampoco excepcional. Yo estuve en el campus de baloncesto de Fernando Martín. Ojo. Con Lolo Sainz. Ojo aquí, ¿eh? O sea, que jugabas de 1 o de 2, ¿no? 1-2. Pero dejé de jugar y volví a coger un balón 20 años después y muy mal. Como que se me había olvidado todo. A mí en el 21 ahora me gana mi hijo. Derrotas dulces. ¿Se acuerda que hablamos el otro día de cuando tu hijo o hija te gana jugando al ajedrez? Sí, es una derrota dulce. Sí. Pues esto también. El baloncesto puede ser dulce, en el ajedrez no lo sé, ¿eh? Sí. Que sí, hombre, ¿cómo no? Para mí fue dulce. Bueno. Y ya dije además que fue una derrota tempranera. Pero bueno. ¿Empezamos con el 21? Vamos a ello. Hola amigos, hola amigas del tablero ajedrezado. Bienvenidas a nuestra partida semanal. Bienvenidos a Hackeados, tu podcast favorito de ajedrez. Con todos ustedes, señoras y señores, el del 21. Maestro Azuaga, ¿cómo está? ¿Cómo va la vida? Bueno, va razonablemente bien. Va muy bien. Bueno, no es poco, ¿eh? Sí, está muy bien. No me quejo. ¿De qué va el programa de hoy, este número 21? Venga, vamos a hablar de uno de los grandes olvidados de la historia, que ya sabe que me gusta rescatar este tipo de personajes. El jugador tártaro, se tiene que aprender el nombre, Rashid Nefmedinov. Nefmedinov. Lo puede llamar Rashid. Vale, mucho mejor. Genio creativo, ¿no? Sí. Vale. ¿Qué más tendremos hoy? Bueno, vamos a hablar con el ministro plenipotenciario del ajedrez. Ya sabe usted a quién me refiero. ¿Leoncho? Leoncho García. ¿Leoncho García estará con nosotros? Eso es. Madre mía, amigo de la casa. Lo de ministro plenipotenciario del ajedrez, esto lo dijo el filósofo Marina, ¿no? Eso es que él hizo el prólogo en su libro Ajedrez y Ciencia, Pasiones Mezcladas, y bueno, ahí lo puso y yo que lo voy repitiendo porque me encanta. Luego se lo recordamos. En la sección Jaque Captura Amenaza, nuestro maestro Luisón nos hablará sobre música y ajedrez en el entrenamiento y algo más. Y vamos a ponerle el cierre de lujo, la gran diagonal, con un saludo y una pregunta de un psicólogo que podríamos decir que es el psicólogo de cabecera de este programa. Vale. ¿Algo más? ¿Quiere decir algo más en esta intro? Quiero saludar a todos los... No. ¿Se acuerda? No le dejo saludar. No. Siempre entiendo Hackeados como un espacio de libertad, pero lo de saludar ya no. Hay red flag. Y lo de enhorabuena por su programa. Un límite, por favor. Bienvenidos a Cuentos, Jaques y Leyendas. Hoy la historia que os vamos a contar es la de un druida en el tablero. Y yo tengo aquí preparada la máquina, así que usted me dice y yo le doy al botoncito. Se lo voy a poner difícil, ¿vale? Tiene usted que teclear bien, sin falta de ortografía, Nefmedinov. Sí. Y luego, el lugar de nacimiento, Giviatovich. Bien. ¿Vale? Que eso pertenecía al Imperio Ruso, Claro. Tenga usted cuidado con eso. Claro. Y la fecha exacta de nacimiento de nuestro personaje. Adelante. Que sería el 15 de diciembre de 1912. ¿1912? 12. A ver, ¿cómo ha escrito usted eso? Pues bueno. ¿Qué cree? ¿Qué cree usted? Qué bien. Sí, yo creo que sí. Nos vamos 10 días antes de la Navidad de 1912. Suena bien, ¿no? Suena muy bien, ¿eh? Suena bien. Muy bien por la máquina, ¿eh? Y por usted. ¿Y por qué nos hemos ido a 1912? Venga, vamos a irnos a una historia que arranca en la orilla del Volga, en Kazán, en la exótica capital de la República Rusa de Tartaristán, ¿vale? Bueno, Kazán es una ciudad milenaria, en el caso allí alguna que otra mezquita, ¿vale? Y en septiembre vamos a dar un salto de 1923. Imagínense usted, Roberto, unos niños que juegan al escondite en el Palacio de Pioneros de Kazán, ¿vale? Típica escena.
Sí, hombre, lo típico. ¿Vale? Bueno, pues un chico tártaro llamado Rashid encontró al esconderse un trozo de papel con unas extrañas figuras, unos textos ininteligibles. El pequeño por aquel entonces tenía 11 años y no leía muy bien el ruso, así que se guardó en su bolsillo aquel papelito antes de que lo descubrieran. Os imagináis la escena, ¿no? Un chaval de 11 años que encuentra el papelito, que se lo guarda y a partir de aquí empiezan a pasar cosas. Claro, esa noche Rashid desdobló ese misterioso papel y se trataba de una columna de la revista Smena donde explicaban las reglas del ajedrez. Esto lo escribió el propio Nesmedinov años más tarde. Claro, y en aquel momento entiendo que Rashid no conocía nada sobre el juego, ni mover una pieza, nada. Exactamente, ¿no? Imagina bien, y así fue que él quedó tan fascinado como Beck Harmon en la serie Gambito de Dama, que emuló en su cabeza el movimiento de las piezas, pero que no tenía ni siquiera un tablero. Nada. Leo por aquí que un día, sin quererlo, se topó con unos jóvenes comunistas alrededor de unos tableros y aquello fue definitivo para su pasión por el ajedrez, ¿verdad? Claro, él describía esa escena y decía, descubrí que movían aquellas cosas, las cosas eran las piezas, tal y como explicaba en mi hoja de papel. Así que sin nada que perder, preguntó si él podía jugar una partida. Para sorpresa de los que allí estaban reunidos, esos muchachos comunistas, iba ganándole uno a uno, uno tras otro, y bueno, pues al final fue algo como mágico, insólito, ¿no? La ciudad de Kazán, cuna de mitos y fábulas, Roberto, no contaba con el advenimiento de un nuevo héroe, pero allí estaba él sonriendo lleno de luz, el joven tártaro Nesmedinov. Siempre que escucho lo de tártaro, me hace como por sí, dentro a mí también. Un poco de gracia. Sí. Perdón, cierro este paréntesis absurdo, pero siempre, desde pequeño, no sé, es como escuchar Teutona. Sí, ya está, ¿no? Sí. También, sí. Teutona me hace gracia, tártaro me hace gracia. A mí tártaro me dan ganas de soplar velas. Bueno, cerramos paréntesis. Un poco antes de todo aquello, maestro, creo que es importante que hagamos un contexto, un dibujo familiar, porque si no me equivoco, la infancia de nuestro protagonista fue dura, muy dura. A las puertas del estallido de la Revolución del 17, quedó huérfano de padre y de madre, por lo que su hermano mayor, Kavi, con solo 15 años, tuvo que hacerse cargo de él y de toda la familia. ¿Es así? Así es, ¿no? Y de hecho, bueno, fíjese usted qué tragedia, ¿no? Que a cargo de ese hermano mayor Kavi, ¿no? Que además había sido reclutado por el Ejército Rojo, me refiero a Kavi, ¿no? Y decidió que lo mejor sería pues enviar a Rashid, a su hermano, a nuestro protagonista, y a otra hermana, de la que poco se conoce, a un orfanato musulmán que había por allí por Kazán, ¿no? Menos mal que lo hizo esto, porque les salvó totalmente de la hambruna del Volga, del genocidio del hambre, como se conoció aquello en Tartaristán. Un genocidio, para que os hagáis una idea, en el que conseguir una sencilla sopa de pescado era todo un lujo. Bueno, un imposible. Totalmente. En 1922, Kavi ya volvió de la contienda, sacó a sus hermanos del orfanato y a partir de ese día, Rashid pasó 30 años junto a su hermano mayor, quien se convirtió en su mentor, en su consejero de vida. El siguiente capítulo podría llamarse algo así como Su casa, centro de reunión de la intelectualidad de Kazán, porque por las noches la intelectualidad de Kazán se reunía en casa de Kavi y de este joven protagonista de nuestra historia, Rashid, y a él, al joven Rashid, le gustaba escuchar y observar en silencio a aquellos tipos, ¿no? Eso es. De hecho, Kavi, el hermano de Nesmedinov, está considerado el escritor más influyente de la literatura tártara, ¿no? Es decir, es un tipo muy letrado, ¿no? Y fue muy amigo del novelista Máximo Gorki, al que, por cierto, también le fascinaba el ajedrez. Máximo Gorki, que jugó contra Lenin. Exacto. Y si aceptamos además como auténtica la partida que se conserva entre Gorki y Lenin, que eso está por ver, le dio una soberana paliza al líder bolchevique, además lo hizo con negras, en la isla de Capri. Hay alguna que otra foto, sí. Y realmente es esta una partida muy didáctica, para que disfrutemos en familia aquellos que nos escuchan. Bueno, Kavi fue también el primer entrenador de ajedrez de Rashid. Antes un tal Samsonov, ¿lo he dicho bien? Sí, no sé si será Samsonov. No, Samsonov. Samsonov suena mejor, ¿no? Suena mejor. Este Samsonov había presenciado el estreno triunfante del joven Rashid, sorprendido por lo que vio, ¿no? ¿Qué pasó ahí exactamente? Claro, que sorprendido por lo que vio, este Samsonov le entregó al chico un papel, ¿no? Y le escribió: su juego es muy prometedor, admítanlo
en el club de ajedrez. Esto era una carta de recomendación, ¿no? Entonces, claro, en el club de todas maneras se le complicó a Rashid bastante, ¿no? La cosa, ¿no? Él fue muy contento con el papel, le admitieron, pero claro, ahí él escribía: me pusieron rápidamente en mi lugar, ¿no? A pesar de su inmenso talento para encontrar jugadas brillantes, su nula, escasísima preparación teórica, claro, le dejaba en posiciones muy inferiores, ¿no? En el medio juego. Así que desanimado, Rashid dejó de jugar al ajedrez durante un tiempo hasta que a finales de 1927, ya con 15 años, disputó su primer torneo en el Palacio de Pioneros de Kazán. ¿Y qué pasó allí en el Palacio de Pioneros? Bueno, pues que nadie esperaba nada de él, lógicamente, 15 añitos, un tipo que había aprendido con un papelín, ¿no? Pero Rashid se proclamó campeón con un pleno de 15 victorias, ¿no? Aquel fue un triunfo incontestable, sobre todo por cómo lo hizo, con un estilo de ataque deslumbrante que parecía buscar la belleza. Estos jugones maestros saben bien que son los que más me gustan, ¿no? Además, creo que la pasión de Rashid por el ajedrez se desdobló de pronto y también jugaba de maravilla a las damas, si no me equivoco. Claro, de hecho fue campeón de damas de Kazán, ¿no? Y se le daba también que estuvo un tiempo deshojando la margarita, ¿no? Con el hermano decía, bueno, damas, ajedrez, no sabía por dónde tirar, y al final su hermano Kabi, su mentor, ¿verdad?, lo convenció desde un punto de vista del cash, ¿no? Aquí, vista económica, le dijo, a ver, en el ajedrez, si llegas lejos, hermano, quizás puedas obtener un salario, pero en las damas, ni siquiera siendo el mejor, vas a ganar un solo rublo, ¿no? Claro. Entonces Rashid le hizo caso y justificó su elección, pues, con un poco de humor. El taco. Tengo aquí una frase maravillosa. Rashid dijo, 2 puntos, abro comillas: en las damas no tenía suficientes casillas blancas para atacar. Buena frase. Sí, además la frase conecta muy bien con la broma de algunos ajedrecistas de la época, que ellos consideraban, los ajedrecistas de aquella década, que jugar a las damas era como tocar el piano, ¿no? Pero solo con las teclas negras, ¿no? Entonces, bueno, Rashid entró en contacto con los mejores jugadores de ajedrez de Odesa, la perla del Mar Negro, pasó noches enteras en el club de la ciudad, mejoró su comprensión teórica y gracias a ese estilo dinámico tan clarividente que él tenía, Nesmedinov se convirtió en el campeón de la región del Volga. Pero las historias no son lineales, nunca lo son. No. Y fue por estas fechas cuando la vida se le complicó, a partir de una acusación que sufrió su hermano, ¿verdad? Claro. Sí, a su hermano Kabi en 1937 lo arrestaron, ¿no? Lo acusaron de pertenecer a una organización militar túrquica, era un delito, por el que fue condenado a 10 años de cárcel, ¿eh? O sea, poca cosa. Bueno, pues cumplió 2, al final no encontraron pruebas, lo dejaron ir, pero de golpe Rashid tuvo que incorporarse también al Ejército Rojo, ¿no? Sirvió durante 5 años allí en la contienda, en la frontera con China, y tras la derrota de Hitler terminó sus días en Berlín Oriental. Madre mía. Bueno, ¿y qué pasó? Porque claro, de pronto se convierte en soldado, su vida da un giro absoluto, radical. ¿Pero qué pasó con el ajedrez, claro, maestro? Sabemos, Roberto, que jugó algún que otro torneo de estos que organizaba el Tercer Reich, ¿no? Y bueno, que iban organizándose por ahí por la contienda, él jugaba alguno que otro, y por fin en el otoño de 1946 Nesmedinov regresó a Kazán, ya tenía 34 años, ahora Rashid ya era un hombre, un sobreviviente con el rostro así seco y arrugado, y tenía que mover pieza, ¿no? Tenía que demostrarse hasta dónde era capaz de llegar. ¿Os habéis dado cuenta de que todavía no he dicho el nombre ni una sola vez? Estoy burlando la posibilidad. Digo Rashid, digo el chico, nada. ¡Qué ratón! El siguiente capítulo podríamos titularlo Tan distraído como brillante. Sí, bueno, Nesmedinov no es tan difícil. Nesmedinov dígalo usted. Llegó muy lejos, ¿no? Eso es cierto, y peleó además contra los más grandes del tablero, pero fue un jugador, Roberto, de fuerte contraste. Yo le diría que sería, no sé, un jugador ciclotímico, ¿no? Era capaz de jugar muy bien contra Spassky, Smyslov, Botvinnik, a los cuales venció, y luego perder contra un aficionado, ¿no? Ya. O sea que ciclotímico ha dicho usted, ¿no? Sí, claro. Vale. No. He leído que Mikhail Tal se convirtió en uno de sus mejores amigos, de los mejores amigos de Rashid, a pesar de que siempre lo consideró algo así como su particular bestia negra. Eso es. Es más, en cierta ocasión le preguntaron a Mikhail Tal, por el momento más feliz de su carrera, y el letón
sorprendió con esta respuesta. 2 puntos, abro comillas. El momento más feliz fue cuando perdí contra Nesmedinov. Bien. Jugamos 4 veces y perdí 3. Pero para ser honesto, también debería haber perdido esa cuarta partida. Cierro comillas. Palabra de tal. Es que era textual, no podía dejar de decir el nombre del protagonista. Muy bien, la ha dicho muy bien, ¿eh? Bueno, pues a pesar de sus méritos, Rashid, ahora soy yo el que lo dice, nunca logró el título de Gran Maestro. Nada, nunca, nunca. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Cómo es posible? Porque, a ver, nivel tenía. Claro. Sí que tenía buen nivel. O sea, sí podía haber sido un gran campeón. Claro, esto se un explica gran maestro. por 2 razones, ¿vale? Una, porque el periodo de máximo esplendor de Nesmedinov coincide con el periodo de falta de torneos importantes en la Unión Soviética, ¿vale? Primer factor. Vale. Y el segundo factor de Nesmedinov, lo diré, es que Víctor Kornoy, por ejemplo, ¿no? Que es una leyenda del ajedrez, lo explica mejor que yo, él decía que lo mandaban muchas veces fuera, es decir, lejos de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, cuando te enviaban tan lejos, era casi imposible convertirte en un gran maestro porque no te enfrentabas con los mejores jugadores, ¿no? Así que en ajedrez, si no compites con los mejores, como decía Kornoy, no subes en el escalafón. Ya, lo habéis pillado, ¿no? Bueno, a pesar de no ser ni gran maestro, atención, en 1960 Rashid asesoró a su amigo Mikhail Tal, en el duelo que mantuvo con Mikhail Botvinnik por el título del mundo. Le asesoró, maestro, es increíble, pero cierto. Le diría que incluso es hasta esperanzador. Lo mismo un día recibe una llamada, ¿se imagina? Hola Roberto, soy Nepo, soy Dean Liren, estaría bien. Quiero asesoramiento. Le puede pasar. Claro, no hace falta ser gran maestro. Soñar es gratis. Está bien. Bueno, pues su ayuda, esta que le prestó a Botvinnik, fue vital para que Mikhail Tal destronara al todopoderoso padre de la escuela soviética y bueno, pues se coronara como nuevo campeón, ¿no? Tal confiaba ciegamente en la inspiración del druida Rashid y sabía que su forma de comprender el ajedrez era única, ¿no? Y es que Rashid encontraba jugadas que no existían, oportunidades escondidas ahí en medio del caos, en el desorden táctico de una posición inverosímil. Pero las historias terminan. Y cuando Rashid murió, que fue en 1974, su amigo, Mikhail Tal, escribió: me siento a la vez triste y contento de que en su último torneo Rashid viniera a mi casa en Letonia. No ganó el primer lugar, pero el premio de la belleza, distinción que se otorga a la mejor partida de un torneo, como siempre, fue para él. Los jugadores mueren, los torneos se olvidan, pero las obras de los grandes artistas permanecen vivas para siempre. Y hasta aquí la historia de hoy, de este Cuentos, Jaques y Leyendas. Una historia que hemos titulado, desde el primer momento, Un druida en el tablero. La historia de Rashid Nesmedinov. Y ahora el momento de darle a la húmeda del conversatorio. Por favor, como siempre le digo, maestro Azuaga, sería tan amable de hacer un perfil de nuestro siguiente invitado. Venga, no sé cómo hacerlo, ¿no? Porque tenemos hoy al gran Leoncho. Y bueno, ya le decía, claro. Ya está, no hace falta que diga más. Que con eso ya, ¿no? Pero es verdad que se lo decía al principio, ¿no? Que hay una frase, una presentación que hizo José Antonio Marina de él que siempre la recuerdo, porque él llama a nuestro amigo el ministro plenipotenciario del ajedrez. Qué maravilla. Leoncho García, ministro, ¿qué tal amigo? ¿Cómo estás? Hola. Muy buenas, Roberto y Manuel. Ante todo os felicito por haber mantenido en el formato podcast aquella fórmula que hacíais en la radio, porque eso es un gran acierto que el mundo del ajedrez agradece mucho, sin duda. Y nosotros te lo agradecemos. Oye, lo de Marina y ministro plenipotenciario, ¿cómo te sienta? Bueno, fijaros lo importante que es invitar a cenar a gente influyente de vez en cuando, ¿no? Porque luego consigues que te llamen estas cosas. En fin, hablando en serio, es un honor enorme para mí. José Antonio Marina es uno de mis referentes intelectuales, ¿no? Me parece que es uno de los cerebros mejor amueblados y conservados que tenemos en España. Lo de conservado lo digo porque tiene 80 y tantos años ya
y hace poco le vi en la tele. No le pillé ni un solo error de nada, ni de memoria, ni de articulación, ni de reflejos, ni de nada. Tendré el honor de entrevistarlo para unos actos que hace Fundación Caja Canarias a finales de año. Y bueno, que él me elogie a mí, pues en fin, ¿qué voy a contar? ¿No? Pues me llena de gozo. Casi que con la descripción que has hecho me ha recordado un poco a Biden, ¿eh? No se suelta no tiene ningún tic y no tiene ninguna... Mira, vamos a hacer una cosa, Leoncho. Como te han hecho miles de entrevistas, ¿no? Y jugamos en casa y hay confianza, se nos ha ocurrido en producción que vamos a hacer una entrevista un poco más ambientada, modo íntimo, como si se tratase de un programa de Jesús Quintero, ¿vale? Vamos a ambientarlo. Bueno, vamos a ver si estoy a la altura. Sí. Necesitamos ambientación de venga. Jesús Quintero. Sí, algo así, ¿no? Vale. Un poco de humo, por favor. Un poco de... Mira. Eso es. Bien, esta sintonía música le va bien, vale. Venga, va, perfecto. Entonces, arranco yo, ¿vale, Roberto? Venga. Bueno, Leoncho, gracias al ajedrez has vivido... Entiendo que de todo, y lo supongo y lo sé, porque me consta de tantas y tantas conversaciones que hemos tenido, ¿no? Has vivido olimpiadas, torneos por casi todo el mundo al más alto nivel, campeonatos del mundo, ahora estás dando cobertura al candidatos desde Canadá, los duelos más míticos del noble juego, lo que incluye, por supuesto, el de la doble K, ¿no? Karpov contra Kasparov. Después de todo y de tanto, ¿a quién o de los que no están echas un tanto de menos, Leoncho? ¿A quién estás echando un poco en falta? La pregunta es realmente difícil cuando uno ha vivido tanto como yo, pero quizá, mira, antes he estado escuchando vuestro programa en el que hablabas de Mikhail Tal. Yo tuve la suerte, el gran privilegio de entrevistarlo 2 veces. Una vez precisamente cuando jugaba aquel torneo organizado en la Peña El Sombrero de Málaga que tú contabas antes en tu programa. Sí. Y la otra, es probable que fuera la última entrevista que dio pocos meses antes de morir. Se la hice con Lincoln Maiztegui en Sevilla. Uh-huh. Y es un personaje al que me hubiera encantado conocer mejor, convivir con él, conocerle, digamos, fuera de las cámaras y de los micrófonos, porque era un genio con muchas mayúsculas. Es decir, tú hablabas con él y el mero hecho de intercambiar frases con él, de intentar seguir cómo funcionaba su cerebro, te dabas cuenta de que era un genio incluso más allá del ajedrez. Por decirte un nombre, obviamente te podría añadir 14 más, ¿no? Pero el primero que me viene a la cabeza es ese. El mago de Riga. Muy bien. A mí esta sintonía me va bien, pero es que tengo otra pregunta y no encaja. Venga, no encaja, cambia. A ver, ¿podemos cambiar la sintonía, por favor? Una más como de futuro, ¿eh? ¿Has visto? Leoncho, pregunta que te hago. El futuro, ¿hacia dónde vamos? He apuntado aquí torneos virtuales, bases de datos con una información teórica sobre el juego jamás imaginada, la IA, la inteligencia artificial, las trampas. ¿Hacia dónde va el ajedrez, Leoncho? Vamos a marcarnos un plazo, 10 años, ¿hacia dónde vamos? Va hacia que los árbitros en la entrada de las salas de juego pasarán un aparato que será un detector desconector de chips cerebrales a cada jugador. Porque según los expertos, y estoy hablando muy en serio, esto no es ciencia ficción, antes de 8 o 10 años nuestro cerebro va a estar conectado con un chip. Al principio de forma indirecta, a través de una diadema, unas gafas, una visera. Luego ya nos insertarán el chip dentro del cerebro. Eso va a ser fantástico para muchos fines. Por ejemplo, es muy probable que detecten cáncer en el minuto 1, pero también podrá ser terrible según cómo se use. Y puede terminar con el ajedrez como deporte, porque para entonces es muy probable que ya existan las computadoras cuánticas que jugarán perfectamente al ajedrez. De manera que para conservar el ajedrez como deporte, los árbitros a sus adminículos profesionales tendrán que añadir un detector desconector de chips cerebrales. Ahora bien, como herramienta educativa, yo creo que el futuro del ajedrez está garantizado
porque tú decías, ¿cómo va a ser el mundo dentro de 10 años? Bueno, es que no lo sabe nadie es capaz ni siquiera de predecirlo con cierta aproximación. Por tanto, para los maestros, el gran problema en este momento es qué enseñan en el aula con la seguridad de que vaya a ser útil dentro de 10 años. No lo saben, excepto que dentro de 10 años, por mucho que cambie el mundo, saber pensar será muy útil. El ajedrez enseña a pensar y además lo hace jugando. Pues habrá doping con chips. Claro, sí. Y tendría que haber un anti-chipping ahí, potente, ¿no? Como explica control anti-chip. Vamos a irnos a una sintonía, Roberto. ¿Sí? ¿Otra sintonía? Sí, una sintonía, pero esta no vamos a dar pistas, ¿vale? A ver quién la reconoce. Venga. Yo sí la he reconocido, ¿eh? Levanto la mano. Esto es éramos más jóvenes, teníamos más pelo todos, ¿eh? En 1990, en Jaque. Bueno, lo del pelo, Leoncho, no era por... En fin, 1990, ¿no? En este programa salió hasta Penélope Cruz. Sí, bueno, salía en la entradilla, ¿no? Eso es poco conocido. A ver si saco yo un fotograma y la pongo ahí a Penélope, ¿no? Hemos traído aquí la sintonía de En Jaque, ese mítico programa, Leoncho, en el que, bueno, pues estuviste incluso en el último programa, me acuerdo que tenías allí a Garry Kasparov, ¿no? El campeón del mundo, quien... Incluso allí jugó una simultánea en el plató. Entre sus rivales estaba Miguel Illescas, un niño muy talentoso llamado Paco Vallejo, ¿no? Y bueno, realmente, Leoncho, es algo increíble que en los años 90 tuviéramos un programa como En Jaque. ¿Lo es posible hoy, un En Jaque 3.0? Bueno, yo entonces no tenía más pelo, pero me ha dado un ataque de nostalgia verdaderamente tremendo. Yo creo que hoy la televisión del ajedrez está en Internet. Sí. Porque el ajedrez e Internet forman una pareja natural. Y de hecho, entre las generaciones más jóvenes, el consumo de la televisión tradicional es cada vez menor. Porque las otras pantallas, por decirlo de algún modo, le quitan el tiempo que antes los niños y jóvenes invertíamos en la tele de toda la vida, ¿no? De modo que es muy importante que cuidemos bien la calidad de lo que se hace de ajedrez en Internet. Y ahí yo tengo una crítica. Afortunadamente, en algunas partes de la comunidad del ajedrez internacional empiezan a darse cuenta de que no tiene mucho sentido que una retransmisión en directo de un torneo de ajedrez consista en 2 o 3 personas hablando de variantes y más variantes durante 5 o 6 horas seguidas. El ajedrez es mucho más que variantes. Es una mina de oro para un periodista o un comentarista. Tiene conexiones fascinantes con muchos campos del conocimiento humano que son apasionantes de por sí. Entonces es muy importante que a la hora de diseñar una retransmisión en directo no se hable solo de variantes y más variantes, ¿no? Por cierto, sí, en la cabecera salía Penélope Cruz. Y ha dicho el maestro lo de Kasparov. Escuchad este corte, ¿eh? Más de las labores propias de un campeón del mundo de ajedrez, usted acaba de fundar un nuevo partido político. Me imagino que esto, además de ser muy difícil, influye negativamente en su vida deportiva. ¿No se ha preocupado por ello? Un programa de ajedrez como este no es un lugar adecuado para una... Ahí estaba Leoncho García con haciendo preguntas de periodista de raza, ¿eh? Sí, no quedándose solamente en el ajedrez, ¿no, Leoncho? Bueno, por desgracia, está muy bien que hagáis esta pregunta porque Kasparov, por eso digo por desgracia, es el próximo en la lista de personas asesinables de Putin. Hacia 2012 él recibe una información muy confidencial diciendo que los grupos radicales próximos a Putin están pensando en asesinar a uno de los 3 líderes más populares de la oposición, que son Nemtsov, Navalny o Kasparov. Kasparov toma la decisión más difícil de su vida, que es emigrar a Estados Unidos dejando en Moscú a su madre. La relación entre él y su madre era mucho más intensa que la que cualquier persona normal pueda tener con la suya. A los 2 años, Nemtsov es asesinado a tiros cerca del Kremlin, y todos sabemos, porque es muy reciente, lo que le ha pasado a Navalny, primero envenenado, luego encarcelado y luego asesinado. Entonces, bueno, tengo una cita próxima con Kasparov para entrevistarlo en Nueva York,
y os podré contar más cosas quizá de aquí a 8 o 10 días, pero es un tema que me preocupa mucho en este momento. Sí, sí. Está toda la comunidad ajedrecística pendiente, ¿no? de eso, porque es verdad que es una figura que más allá del campeón que fue, pues representa también, ¿no? Hay una fuerza política, ¿no? Y bueno, tiene un discurso además muy combativo, ¿no? Leoncho, vamos a frivolizar también un poco, que estamos muy graves. Te quiero preguntar... ¿Necesita música de frivolidad? Sí, venga, tírale. Tengo de todo aquí. Adelante, venga, mejor. Te quiero preguntar por el famoso, viral y para mí estupendo meme, Maravillosa Jugada, ¿no? ¿Cómo lo recibes y qué supone para ti? Bueno, ha sido una relación de amor-odio, o por orden correcto, odio y amor, ¿no? Al principio, cuando yo veía eso, me cabreaba, porque decía, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que un puñetero meme me haga mucho más famoso en gran parte del mundo, porque se ha traducido a diversos idiomas, que medio siglo dedicado al ajedrez y 40 años trabajando como un animal, como periodista, ¿no? Pero entonces empezaron a pasar cosas que me hicieron ver que yo estaba equivocado en esa valoración. Una de ellas es que el Campeonato del Mundo de Rápidas en San Petersburgo puede ser 2018, 2019 probablemente, en Navidades. Entonces llego allí al lugar del Mundial y en el guardarropa hacía mucho frío mientras nos estábamos quitando las 5 capas de ropa que tienes que llevar en Rusia en invierno. Entra Peter Svilder, 8 veces campeón de Rusia, y bueno, yo con él tenía una relación cordial pero normal, pero él cuando entra me da un abrazo y en fin, me muestra un cariño increíble, y digo, ¿por qué pasa esto? Pienso yo, ¿no? Me dice, Leoncho, qué alegría verte, no puedo volver hoy a mi casa sin una foto contigo. Y digo, bueno, estarás de coña, en todo caso sería al revés. Dice, no, te estoy hablando muy en serio, porque mi hijo me ha dicho que no me abre la puerta de casa como no vaya con una foto contigo. Entonces eso me hizo pensar y me di cuenta que, bueno, si los 40 años como periodista de trabajo yo no hubiera tenido nunca el meme, y apliquemos aquella máxima del dirigente chino Deng Xiaoping, ¿no? Lo importante no es de qué color es el gato, sino si caza ratones. Y entonces, en este caso, no importa cómo caces los ratones o cómo eleves la popularidad del ajedrez, ¿no? Que hablen. Qué bien. Yo quiero un meme, Roberto, ¿tú quieres otro? No estamos todavía a la altura de ser meme. Oye, nos tenemos que tomar un cafelito, pero antes de nada, Leoncho, te tengo que preguntar así rápido, en 30 segundos, ¿favorito para el torneo de candidatos? ¿Nakamura, Caruana, Nepo, Guqués? A ver, voy a contestar con el corazón. Guqués, porque sería maravilloso como periodista y como ajedrecista que un chico de 17 años pudiera aspirar al título mundial. Pues si contesto con la cabeza, pues Nepomniachtchi o Caruana. Nakamura lo veo menos consistente. Palabra de Leoncho. Ya está. Bueno, y ahora cafelito, Leoncho, no recuerdo, ¿cómo lo tomas el café? Que vamos a la cafetería. Doble expreso, por favor. Doble expreso. ¿Alguna cosita más? ¿Una leche de soja, un hielo o algo? No. Nada. Vale. Yo ahí ejerzo como vasco, nada de tonterías. El café solo y doble y bien fuerte. Muy bien, voy a por ello. Me sumo al doble expreso de Leoncho, y mientras lo vas preparando, Roberto, le cuento a Leoncho que el cuestionario Blitz hackeado sigue vigente, y ahora lo que hacemos es someterte, Leoncho, a una batería de preguntas incómodas o quizás fáciles, no lo sabemos. Tu compromiso contigo mismo, con la audiencia, es contestar modo Blitz, ¿vale? Si lo haces bien te aplaudimos, y si no también, ¿vale? Venga, ¿estamos preparados? Pues señoras y señores, niños y niñas, bienvenidos a nuestro cuestionario Blitz de hackeados, el modo más frágil, ¿por qué no decirlo? También gratuito de ganar enemigos. Hoy en la silla de tortura radiofónica, Leoncho García, ministro plenipotenciario de este noble juego. Cuestionario Blitz. Bueno, la primera siempre es igual, ¿blancas o negras? Blancas. ¿Caballos o alfiles? Alfiles. ¿Qué regla quitarías directamente del ajedrez?
El silencio absoluto. Uh-huh. Ahora, Leoncho, nosotros vamos a ir declinando en voz alta alguna palabra, algún concepto, y tú al toque nos dices el nombre de un personaje del ajedrez, algún gran campeón, campeona, que relaciones con esta palabra de turno, ¿vale? Son solo 4. Empezamos. Si yo digo audacia... Mikhail Tal. Talento. Judith Polgar. Si yo digo en el cajón del olvido, ¿a quién ponemos? Rubinstein. Y absolutamente irrepetible. Bobby Fischer. Vale. Salimos del carrusel de las palabras. ¿Con quién te hubiera gustado jugar una partida de ajedrez? ¿Vale? Personaje histórico, de ficción, aquí en presente, como quieras. Capablanca. ¿Cuál es el libro, Leoncho, que no sea de ajedrez? Esa es la condición que más te ha marcado o que recuerdas con más cariño, con más satisfacción. Bueno, estoy bastante impresionado por lo que acabo de terminar. Maniac, de Benjamin Labatut, cuyas últimas 40 páginas son de ajedrez, aunque el corazón del libro es sobre el desarrollo de la inteligencia artificial. Apuntado. ¿A quién le regalarías un tablero de ajedrez? Con sus piezas, claro. A Aznar. Vale, a la fundación. ¿A qué época histórica del ajedrez te gustaría viajar para ser testigo directo de lo que allí acontece? Finales del siglo XV, cuando el ajedrez moderno se crea en España. Uh-huh. Perfecto, estamos llegando al final del cuestionario Blitz. Vamos a imaginar por un momento que estamos en el primer torneo Hackeados, última ronda, y yo te juego C4, la inglesa. ¿Qué me haces con negras? G6. Venga, ¿cuánto tiempo hace, Leoncho, que no juegas una partida oficial de ajedrez? Cerca de 40 años. Y estamos en la última. Tienes que completar la siguiente frase. Si pudiera dar un solo consejo ajedrezado a la clase política, puntos suspensivos. Piensen un poco en las consecuencias de lo que van a decir. Bien, y el cuestionario siempre va acompañado de un aplausómetro. A ver, vamos a ver. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Vamos! 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 Ovación. Leoncho García, que por cierto, no lo hemos dicho, geolocalízate, creo que estás en Canadá. Claro. Estoy en Toronto, llegué anoche y aquí voy a cubrir las últimas rondas del torneo de candidatos esta semana. Muy bien. ¿Te han contado ya el chiste de Toronto? A ver. No lo voy a contar. Buscarlo en Google. Leoncho García, gracias por estar con nosotros. Oye, es un placer inmenso estar otra vez con esta pareja fantástica que hacéis. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Leoncho. Muchas gracias. Agur. Y ahora torre en séptima, pero antes, qué nivel, ¿eh? Sí. Lo de Leoncho, siempre. Y qué placer, ¿eh? Siempre, siempre. ¿Verdad? En fin, torre en séptima, ¿eh? Recordar, como siempre, querido maestro, que en esta sección nos colocamos en séptima fila como una torre que domina el campo de batalla y leemos mensajes de los oyentes, ¿no? De los mensajes que sean cariñosos, los que no, ya sabe usted que no los leemos, Fuera. ¿no? Entonces, bueno, pueden seguir haciéndolo a través de los perfiles que ya sabéis, habituales, hackeados en Instagram, Twitter, perfiles de Diario Sur o Grupo Vocento. Bien, y nos encontráis en todas las plataformas de sonido, de contenidos, iVoox, Spotify, etcétera. Y si nos escribís con cariño, nosotros Sí, os lo leemos. respondemos con cariño. Por ejemplo, ¿qué tiene por ahí? Venga, tenemos aquí a Daiman Mendoza, que siempre nos escribe, y él hablaba del avance de los peones de torre, que fue una de las respuestas de Luisón hace ya unos capítulos, y él nos dice que él aprendió lo del avance de H4 y casi la ley contra el fianchetto en G6, que lo vio por primera vez en un libro del dragón, de Guffel y Lazarev, no conozco este libro, y que luego, bueno, pues ya vino Alfa 0 a hacerlo en casi todas las aperturas, cierto, y que hay algunos H4 y H5 de capa blanca que también, pues bueno, pues que son muy típicos en el sacrificio de peón, pues sí, Daiman. Muy bien, pues un saludo para el señor Mendoza. Sí. Tengo aquí a Pablo Coroas y dice, mis dos podcasts favoritos, preferidos, dice, Nadie sabe nada y Hackeados. Olé. Es verdad que hablamos de lo de Sí. quién es Sí, Buena sí. Fuente y quién es el otro, ¿no? Es verdad. Berto, Total. venga. Bueno, Agustín Piñeiro, ¿no? Que fue ya ganador de uno de nuestros concursos. No sé si llegó a tiempo para entrar en el sorteo del tablero. A ver si sigue la racha. Ha llegado justo ahí. Ha llegado. Puede ser. Pablo Tierra Seca Montero dice, capitulazo, siempre que sale tal va a ser bueno. Y si sale Mary Blilla, muy bueno. Me alegro que la duración ha sido más larga y que el número de chistes también vaya en aumento.
Y luego tiene una respuesta de Pedro J. Barraches, dice, Pablo, te compro lo de María, pero lo de los chistes, yo también estoy un poco con Pedro, ¿eh? Bueno, no sé, bueno, sigue Pedro nos decía, enhorabuena una vez más por el programa, lo mejor, lo bien que lo pasáis, a mí de tal, la frase que más me gusta es esta, si prohibieran el ajedrez, me haría contrabandista. Bueno, y saludos también de Lord Floren, de Blanca Lara, de Mello 2.0, de Jamalúen, de Agustín Piñero, de Ajedrez Social, de Pablo, en fin, a todos un saludito, ¿no? Eso es, un abrazo. Jaque. Captura. Amenaza. O los consejos del maestro Luisón. ¿De qué va esto hoy? Soy adicto a esta sección, le reconozco. Bueno, se acordará que nuestro amigo Alonso Arreola, escribajista, nos mandaba una pregunta, aprovechando su saludo de la Gran Diagonal, le enviaba una pregunta a Luisón, ¿no? Y si quiere la repasamos. ¿Recordamos la pregunta? Sí. Este es Alonso Arreola, ¿os acordáis, no? Saludos queridos hackeados, aquí Alonso Arreola, escribajista de la Ciudad de México. Hay una serie de preguntas que me rondan siempre cuando miro a jugadores como Nakamura, sumergido en los audífonos, llevando el ritmo de composiciones instrumentales con la cabeza. ¿Qué nos puede decir Luisón sobre el uso de música durante el entrenamiento o en torneos online? He leído polémicas sobre si ayuda o perjudica. ¿Es algo estrictamente personal? ¿Se recomienda? ¿Está comprobado su impacto en la concentración? Bien, esa era la pregunta. Muy buena pregunta. Vale, ¿vamos con la respuesta? Venga. Vamos a ello. Gracias, Alonso, por la pregunta. En cuanto a jugar online, blitz, en casa, relajado, con música, seguro que hay muchos jugadores que lo hacen así y eso les ayuda a concentrarse y les favorece. En cuanto a entrenar con música, yo diría que puede ser un poco peligroso acostumbrarte a concentrarte y calcular escuchando música, porque luego en los torneos no vas a poder hacerlo, no está permitido llevar unos auriculares, así que podrías echarlo de menos. Siempre es mejor acostumbrarse a las peores condiciones que luego vas a encontrar en un torneo, o por lo menos eso es lo que hacía Botvinnik. Comentaba a Verbach, que comenzó a entrenar con él a finales de los años 50, que Botvinnik ponía la radio, las noticias ahí a todo volumen y era bastante molesto, pero así se acostumbraba a jugar escuchando algo molesto y luego en los torneos, si había ruido en la sala de juego, no le molestaba. Y a su entrenador anterior, Ragozin, le pedía que fumara mucho en las partidas de entrenamiento que jugaba con él y que le echara el humo en la cara, porque se sabe que luego había jugadores que se encontraban en los torneos que eso es lo que hacían. Qué bueno. Pinchar con agujas. Sí, yo qué sé. Sí. Todo vale. Potros todo vale. de tortura, también. Bueno, y el diario de Tartacower hoy es especial. Hombre. ¿Especial qué? Dígalo usted, que a mí me da la risa. Especial sorteo Faustino Oro, ¿no? Aquí tengo el tablero firmadito. Bien. Qué firma, ¿no? Con 10 añitos. Qué maravilla, ¿eh? ¿Y si esto dentro de unos años Sí. vale? Claro. Pues para eso lo hacemos, ¿no? Ahí está. Bueno, hemos recibido muchísima gente ahí que se suscribía y comentaba que hacía las dos cositas, que no valía solo una. Correcto. Y entre todos, pues tenemos un ganador. ¿Tenemos un ganador? Tenemos un ganador. ¿Le parece que pongamos un redoble de tambores? Venga, y esto y lo digo, ¿y tal el cual. ganador? Sí, venga, ahí lo decimos. Venga. Pues redoble de tambores. Ganadora. Eso, ganador o ganadora. Es Óscar García Fraile. Óscar García Fraile. Qué molón, ¿eh? Óscar con su tablero de Faustino ahí. Pues enhorabuena. Vacilando. Te llevas, Óscar, el tablero firmado por Faustino Oro, un tablero de futuro, ¿eh? Sí, vamos a decirle a Óscar, ya se lo digo yo aquí en antena, Sí. que le hemos pasado un poquito con gel hidroalcohólico, ¿vale? Porque ¿Cómo? sí, vamos a dejarle un poquito más limpio de lo que... Es decir, que el tablero está usado por los chavales y tal, y ahí hay una casillita en blanco, ¿vale? Ha tenido suerte que haya firmado en blanco con la firma, como no, del Messi del ajedrez. Perfecto. Pues nada, Óscar, enhorabuena. Y ahora, la Gran Diagonal. O el saludo de un personaje del mundo del ajedrez
que además suele proponernos una pregunta, ¿verdad? Sí, hemos dicho al principio, se acordará, que íbamos a tener el saludo de un psicólogo de cabecera de Hackeados de este programa. Tenemos varios, ¿no? Pero uno de ellos, sin duda, es Carlos Martínez Piqueras, ¿no? Que nos ha mandado un saludito y una pregunta. A ver qué piensa usted de la pregunta. Vamos a ello. Venga. Hola, muy buenas. ¿Qué tal están todos? Quería mandar un saludo muy afectuoso a todos los oyentes del programa Hackeados y enviar un abrazo muy grande a mis buenos amigos Manu y Roberto. Espero que sigan cientos y cientos de programas porque la verdad es que nos hacen mucho más interesante el ajedrez con sus historias. Y por otra parte quería mandar una pregunta, a ver qué piensan los oyentes que elegirían. Si tuvierais que elegir una capacidad psicológica, ¿qué capacidad sería? ¿La de cerrar las partidas ganadas, es decir, conseguir ganar esas partidas ganadas, o la de resistir en posiciones perdidas y quizá pues conseguir las tablas o al menos conseguir no perder? Esa es la pregunta que lanzo y espero que se genere ahí un poquito de debate. Un abrazo muy grande. Qué bueno. Tengo mi respuesta. Sí. ¿Y la va a decir? Sí. ¿Ahora? A ustedes se la quiero decir. ¿Pero ahora? Sí, sí. ¿En público? Sí. Adelante. Es que me pasa muchísimo lo primero, ¿no? Es decir, partidas que están ganadas y de repente, ¡pum!, rancho, ¿no? Que diría Pepe, ¿no? Y no sé cerrarlas. Y entonces no hay nada que duela más que eso. Tener una partida súper ganadísima y de repente imprecisión o error grave y ¡ala!, otra vez la derrota, ¿no? Me encantaría tener ese superpoder. Palabra del maestro Azuaga. Pues hemos terminado el programa número 21. Esto supone que el próximo será el 22, el del dúo sacapunta. 22. Todavía queda para el 30, ¿eh? No empecemos. Estoy sudando. El 10 fue de atrás adelante. El 20 fue el de la ruleta de la fortuna. Bueno, tenemos tiempo. Azuaga, pase buena semana. Venga, igual. Adiós a todos. Chao. Adiós. Hackeados, un podcast de ajedrez para descubrir la dimensión cultural del milenario juego. Producido por Diario Sur, con Manuel Azuaga Herrera y Roberto López Fernández.